Y hoy 7 de febrero también, Juan Manuel, no solamente estamos hablando de los 6 meses de Petro como presidente, sino de los 20 años del atentado al Club El Nogal en Bogotá. Increíble cómo pasa el tiempo. Aún recordamos todos los bogotanos y todos los colombianos lo que ocurrió esa noche, cuando suena ese bombazo allí entre las 78, 79 con séptima y se estremece todo el oriente de la capital colombiana. Nadie se imaginó la magnitud de lo que podría realmente ocurrir y lo que a la postre sucedió o acaeció. Un atentado sobre el cual la guerrilla de las FARC ha pedido perdón, pero todavía hay muchos cabos sueltos sobre las razones por las cuales tomaron la decisión de atentar contra ese lugar, con argumentos bastante peregrinos, bastante controvertidos como todos los del terrorismo, y que dejó a muchas familias sumidas en la tristeza. 38 personas fallecieron, incluyendo quienes ubicaron ese explosivo. 198 resultaron heridas durante esta acción cometida por las FARC. En primera instancia, escuchemos a Javier Yules, que ha hecho un recuento de qué fue lo que sucedió y cómo sucedieron estos hechos esa noche del 7 de febrero del año 2003. 5 minutos pasaron después de las 8 de la noche del viernes 7 de febrero de 2003, cuando una fuerte explosión se escuchó en el norte de Bogotá. 10 minutos después se confirmó que el estallido se produjo en el Club El Nogal, una de las sedes sociales más importantes de la capital del país. Bomberos, ambulancias y autoridades de policía se dirigieron al lugar, al que también acudió la prensa nacional. RCN Radio abrió su programación especial y cuando aún se veían las llamas en el club, los periodistas empezaron a contarle al país lo que estaba ocurriendo. Vamos, al Club El Nogal con Francisco Cifuentes y Sergio Castillo. No, Juan, muy exactamente estamos ubicados en el otro costado, ya hemos caminado algunos metros, aparte de donde estábamos al frente del Club El Nogal, y estamos al otro costado donde también han llegado ya varias ambulancias, porque continúan sacando heridos Pasada las 9 de la noche se conoció un primer balance de los hechos, anticipando la magnitud de la tragedia. El último reporte de las autoridades es 9 muertos hasta ahora y 120 personas heridas en el Club El Nogal. Las salas de las viviendas y apartamentos alrededor del Club El Nogal se convirtieron en lugares de atención para los heridos, cuyos nombres empezaron a figurar en listados de las autoridades. Flaminio Solano. Amparo Ortega. Nelson Germán Acosta. Las primeras hipótesis de las causas apuntaban a un estallido en la zona de calderas del Club El Nogal. Investigadores llegaron al lugar mientras se pedía a los ciudadanos que despejaran la zona para permitir el trabajo de los organismos de socorro. Alcalde de la capital, el doctor Antanas Mocus. Siga usted, Ibarra, con la información. Sí, gracias, don Juan. Señor alcalde, muy buenas noches. ¿Qué nos puede decir usted, qué balance tiene, señor alcalde? Pues mire, lo primero es un llamado a la tranquilidad de los ciudadanos, una solicitud muy encarecida de no acercarse. A varios metros de la zona de la tragedia, familiares seguían esperando una razón de sus seres queridos. Cerca de las 11 de la noche fueron extinguidas por completo las llamas en el club. Volvemos ahora con Jairo Tarazona y Natalia Marenco desde el frente del club. Así es, Juan, pues aquí continúan sacando más heridos. 3 horas después del estallido se confirmó que no fue un accidente. El rastro de explosivos fue el principal indicio. 12 socios, 12 empleados, 12 visitantes y las 2 personas que ingresaron al carro que estalló fallecieron como consecuencia del atentado. En total, 38 personas. Hasta la madrugada del 8 de febrero, las labores forenses, algunas realizadas sobre la misma carrera séptima, culminaron mientras seguía la búsqueda de víctimas en medio de los escombros. 8:17, dramáticos momentos se vivieron esa noche de ese 7 de febrero, era un viernes. Era un viernes. 7 de la noche. Ese es de esos eventos catastróficos, históricos, que todo el mundo recuerda. Uno dice, ¿qué estaba haciendo yo cuando mataron a Galán? ¿Qué estaba haciendo yo el día que mataron a Bernardo Jaramillo? ¿Qué estaba haciendo yo el día que pusieron la bomba del Nogal? Y uno se acuerda dónde estaba, se acuerda qué estaba haciendo. Y pues yo lo vi bastante cerca porque yo vivía a media cuadra del Club El Nogal. Y apenas sentí la explosión y yo de hecho creía que había sido la bomba o una explosión que había habido en el Centro Financiero de Bogotá de la 72. Uh-huh. Pero al momentico ya se supo que era en el Nogal y pues a mí el instinto lo que me llevó fue a coger mi cámara y salir corriendo a tomar algunas
fotos de los destrozos y de esa cosa, y era impactante, era bastante fuerte ver a algunas personas deambulando como zombies buscando a familiares. Hablemos un poco, Vlado, y compañeros oyentes de RCN Radio, sobre los sobrevivientes y también sobre las víctimas, porque muchos de los sobrevivientes del atentado al Club El Nogal hasta la fecha no han recibido ninguna reparación económica. Hay un caso en particular que lo ha encontrado nuestra compañera en la redacción, Erlency Gutiérrez, el de Amparo Ortega, una de las trabajadoras de ese lugar, y quien durante estos 20 años ha tenido que estar lidiando con todo el tema de las secuelas que le dejó el atentado en su salud. Erlency. Amparo Ortega es una de las sobrevivientes del atentado ocurrido hace 20 años en el Club El Nogal. Trabajaba como mesera. Justo en el momento de la explosión, servía unas bebidas para la mesa 19. 2 cervezas, 2 gaseosas y 2 jugos de mandarina. El diagnóstico que me dieron fue que tenía 7 costillas fracturadas, que el hígado había sangrado y que los pulmones habían quedado como si hubiera fumado toda la vida. Entonces nunca he fumado ni nunca he tomado. Entonces eso fue del humo que entró en mis pulmones. Cuenta que 1 mes de incapacidad le dieron por las heridas y luego acetaminofén para soportar los dolores de espalda y el vértigo que le surgió y que, según le decían en cada consulta, no eran como consecuencia de aquella explosión. Yo trabajaba con muchísimo dolor porque pues me dolía mucho mi espalda, demasiado dolor. Nada, iba a la ARL, no diríjase a su EPS porque pues nada, acetaminofén. Todo lo que me pasaba no era consecuencia de la bomba, no estaba en el diagnóstico, no era de la bomba. No miraron qué consecuencias podrían haber después. Yo quedé con mucho vértigo, yo se los hice saber del vértigo y me dijeron, vértigo, pero eso no tiene nada que ver con la bomba. Y por el vértigo, un día, estando en casa, se cayó. Me tocaba mi día de descanso, me caí de las escaleras y me llevaron al hospital, me fracturé mi espalda, el L1, L2, L3, L4, L5. Me iban a operar, pero al fin no me operaron, bendito Dios, me mandaron un corset. Este corset valía 450, el cual pues me tocaba a mí comprarlo, porque la ARL no era de la bomba, fue en mi casa. El vértigo no da por la bomba. Duré 2 años y medio con el corset trabajando. A este problema de salud se sumaron otros y otros más. Hoy, que tiene 61 años, le dicen que es por causa de la edad. Amparo Ortega Unibio manifiesta que tras ese atentado se ha sentido abandonada y que la única ayuda recibida en estos 20 años fueron 2 salarios mínimos correspondientes a aquella época. Entonces todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé, todo lo que yo he sufrido, todas las secuelas que tengo, porque me duele demasiado mi espalda, mis caderas me duelen terriblemente. En mi espalda hubo un tiempo donde me mandó la EPS a la clínica del dolor. Allí me colocaban 24 inyecciones cada 8 días, pero según ellos no es de la bomba. Y ahora me dicen que es por la edad. Me siento abandonada, lo mismo que muchos compañeros estuvieron allí, vivieron ese infierno de oscuridad, de humo, de ruido, de gritos y nunca nos han dado un peso. Recién que pasó lo de la bomba, las redes de solidaridad nos dieron 620 que decían que eran 2 salarios mínimos. Esto es lo único que he recibido en 20 años. Amparo relata que en aquel tiempo le pidieron $1 millón para que un abogado ejerciera como defensor de sus derechos como víctima, pero no logró reunir ese dinero. Cuenta también que la unidad de víctimas nunca la reconoció como tal. El caso de Amparo solo es uno entre tantos. Por ejemplo, frente al capítulo de reparación de víctimas, lo más reciente que ha sucedido es lo siguiente. En el 2018, el Consejo de Estado condenó a la Nación por el atentado del Club El Nogal, luego que varias víctimas y familiares presentaran una demanda en contra de la Nación y algunas entidades. En el 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena en contra del Club El Nogal, luego que los familiares de una de las víctimas presentaron una acción judicial alegando fallas de seguridad en el lugar. En el 2022, el Consejo de Estado, argumentando, entre otras cosas, que el atentado no era previsible, tumbó una condena presentada por los familiares de 2 víctimas en contra de la Nación. Y frente a las investigaciones en contra de los máximos responsables de este atentado, lo más reciente es que el proceso se encuentra en la JEP, la cual ordenó priorizar este tema. 8 de la mañana, 23 minutos, ahí está lo que ha pasado con las víctimas, Vlado,
20 años. 20 años y todavía quedan secuelas para muchos de ellos. Es que yo creo que esas secuelas son para toda la vida, Jesús, porque ese es un tema bastante doloroso y que obviamente causa un shock. Tarazona, que estuvo allá, que fue el primer reportero de RCN que hizo presencia en el lugar, ¿usted qué encontró cuando llegó? Bueno, resulta que yo acababa de salir de turno, iba en mi carro por la avenida Caracas, cuando de pronto veo pasar cantidad de vehículos y motos de la policía. Sí. Y pasaban y se me hizo extraño y llamo aquí y pregunto qué estaba pasando. Me dicen, al parecer hay un atentado en el Club del Nogal. Inmediatamente, sin que nadie me dijera, me fui, estacioné el carro ahí cerca de la residencia del embajador de España. Que queda en la 79, lo dejé ahí botado. 78, sí. Inmediatamente, bueno, era la época en que empezábamos a estrenar los celulares. No hacía mucho tiempo que el celular era una arma y era un medio para nosotros, los periodistas. Y los desactivaron. Sí, los bloquearon las señales, porque con los celulares se activaban bombas también. Exactamente, entonces cuando yo pongo el celular, lo prendo y no había señal. Se desespera uno porque usted teniendo la noticia, estábamos viendo lo que estaba pasando en ese momento, estaba saliendo gente herida, por las ventanas salía el fuego, todo era desorden, llegaba la policía, llegaban los primeros periodistas y la verdad que era un caos, la gente de los edificios aledaños asomándose en las ventanas y por fin hubo señal de celular. Yo me acuerdo que inmediatamente me comunico y Juan me da a mí el cambio, que es lo que escuchamos, pero... En el informe, sí. Pero realmente fue dramático esas cosas que uno ve saliendo los heridos, ve la gente despistada, qué pasó aquí y además desde luego pues ese caos de las ambulancias, de que nadie sabía qué había pasado, pero que uno se encuentra ante estos hechos tan atroces, viendo salir los heridos, pero también viendo cómo la gente no sabe qué pasa en ese momento, ¿no? Sí, no, y es que en la orilla opuesta del Nogal, en el costado occidental, norte-sur, allá los carros terminaron impactadísimos. No, total. Yo encontré... La onda explosiva fue grandísima. Recibos de la cafetería del Nogal en la acera del frente del club. Una cosa impresionante. 20 años ya de esta tragedia del club El Nogal. Un 7 de febrero del año 2003. 8:26. En RCN Radio, vamos más allá.